vamos entrando. Ahí vamos. Romina. Creo que vino todos. Esperen que entren el resto. Falta Romina entrar y anunciaré. Me está faltando Leonardo también, que estaba en la otra clase. Hay Milton. Leonardo. Ahí va. Creo que están todos los que estaban en la otra clase, ¿no? Ah, no, Celeste está faltando. Un ratito que uno a Celeste. Ahora creo que son los mismos que estaban en la otra clase, ¿no? Bueno, nos quedamos ahí entonces, cuando termina la segmentación se forma un embrión que es como una pelotita, ahora hueca de células y que se llama... ¿Cómo se llama ese embrioncito? O el nombre ni idea. El blastocito era. El blastocisto, exactamente. A ver si lo tengo por acá, no sé por qué no me deja ampliar esto. Ahí. Ahí va, el blastocisto. ¿Sí? Un blastocisto, entonces, es lo que somos, ¿verdad? A la semana de haber sido fecundado el ovocito. O sea, cuando pasó una semana de embarazo, somos eso que tenemos ahí en la pantalla. ¿Cómo era la primera fase de la segmentación? Así pongo en mi apunte. El embrión bicelular, después el tetracelular, después el octocelular, y después viene la mórula, que la mórula es el estadio entre 16 y 32 células. Después de la mórula, vieron que las células ya están diferenciadas por los determinantes citoplasmáticos, y entonces empiezan a estar algunas en la superficie y otras en la parte interna. Influidos por sustancias de la trompa de Falopio, que es donde ellos están, las células de la periferia se dividen más activamente y originan al trofoblasto, que es esta capita de células que está formando al embrión, ¿verdad?, por fuera. Y otras células que no están tan influidas por esos morfógenos del líquido folicular forman el macizo celular interno o embrioblasto, que son las que van a ser responsables de formar el embrión. Como estas se reproducen menos activamente que las de afuera, se separan del resto, queda una cavidad que se llena con el líquido que ingresa desde la trompa. Un líquido que no solamente aporta nutrientes para estas células, sino que también aporta otro factor diferenciador celular. La primera diferenciación había estado dada por los determinantes citoplasmáticos. Ahora, la segunda diferenciación la dan los morfógenos, que son sustancias externas al embrión provenientes de la trompa de Falopio. Son sustancias inductoras de los cambios a nivel celular. Las inducen a las células a cambiar. Estas reproducirse más activamente y por lo tanto aumentar de número más que estas, y además, como se pierde la zona pelúcea, este embrioncito empieza a crecer. El objetivo que tiene la segmentación, o sea, la consecuencia mayor que tiene la segmentación, es aumentar drásticamente el número de células que tiene el embrión. Primera cosa. El segundo objetivo es diferenciar a las células que forman ese embrión. Y se producen dos diferenciaciones, la del trofoblasto y la del embrioblasto. ¿Bien? Sí. ¿Y a qué viene todo esto? Nosotros tenemos que llegar a ver cómo de esto salen los tejidos, porque todo no se olvide que arrancó cuando definimos tejido. ¿Ah? ¿Cómo hace esto para formar tejidos?
Bueno. Esas entonces diferenciaciones celulares hacen que estas células ya tengan un destino fijado. Si bien todavía no está formada la placenta, ni todavía está formado el embrión, hace que estas células ya estén determinadas. ¿A qué se le llama célula determinada? A una que tiene activados algunos genes e inactivados otros genes, pero que ya están decididos desde esa activación e inactivación de genes, qué tipo de células van a poder generar. ¿Ah? Es como que, imagínense, nosotros tenemos, yo qué sé, la intención cuando somos chicos, algunos dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser maestra, ¿vieron que dicen una cantidad de cosas? Cuando piensan que quieren ser, bueno, imagínense que estas células pueden ser una cantidad de cosas, pero otras no pueden ser. Entonces ya determinaron que quieren ser algunas cosas, pero otras cosas no las van a hacer. Bueno, lo mismo le pasa a estas células. Estas células determinaron que quieren ser cosas, no saben si van a terminar en eso, pero otras cosas no van a hacer. Entonces, esa determinación es la que empieza a separar células dentro del embrión. Bueno, estas van a hacer una cosa, estas van a estar destinadas para otra, pero todavía no está decidido totalmente qué es lo que van a hacer. Está determinado nada más. Ahora tenemos determinado que las de la periferia van a formar parte de la placenta. No sabemos qué célula de la placenta, pero van a formar parte de la placenta. Y las del centro, el embrioblasto, van a formar el embrión, pero no sabemos qué del embrión va a formar cada una. ¿De acuerdo? Sí están determinadas, unas para la placenta y otras para el embrión. ¿Les va quedando claro ese concepto? Sí. Vieron que perdieron potencialidad. Ya no son totipotentes como era el cigoto y las 8 primeras células. Ahora la potencialidad está limitada. Se dice que estas células son pluripotenciales. Estas células que tienen esta determinación son pluripotenciales, porque si bien se sabe para qué lugar van a ir, todavía les queda mucho para llegar a su destino final. ¿Sí? Así que a partir de la mórula y el blastocisto, las células son pluripotenciales. Cada vez más van perdiendo, ¿verdad?, su capacidad de generar cualquier tipo celular. Se van determinando en su función. Esa determinación está dada por los genes. ¿Sí? En estas células, esas diferencias que hay en el citoplasma, que habíamos marcado al principio, más la acción de los morfógenos, hicieran que ya cambiaran y se activaran algunos genes. Esos genes que se van prendiendo y otros que se mantienen apagados, son los que van a dar lugar a los cambios que hay dentro de esas células. Entonces, unas células, por ejemplo, van a desarrollar más su aparato de Golgi y las otras no tanto. Otras van a desarrollar más su retículo endoplasmático rugoso y las otras no tanto. Entonces, el tener un desarrollo de organelos y estructuras celulares diferencial va a hacer que cumplan funciones distintas. Acuérdense que lo que vemos dentro de una célula nos está hablando de qué hace esa célula. Bueno, esos genes son los que van a permitir que una célula desarrolle o no, ¿verdad?, algunos organelos o sustancias o proteínas que va a formar. Acuérdense que las células, el ADN tiene las instrucciones de cómo fabricar todas las proteínas que se necesitan dentro de la célula. Entonces, si se le activan algunos genes, esos genes van a expresarse fabricando determinadas proteínas. Y si otros genes aparecen, se mantienen apagados, esas proteínas que estaría determinando ese gen que va a formar, no se formarían. ¿Están de acuerdo? Bueno, justamente esos procesos de determinación y diferenciación celulares hacen que las células vayan especializándose cada vez más en un tipo celular o en otro. Pero recién empezamos. ¿Sí? Bueno, hay distintos mecanismos de diferenciación celular, y ya vimos dos. A ver si los recuerdan. ¿Cuáles son los dos mecanismos que acabamos de ver de diferenciación celular? Uno ya apareció. Determinante citoplasmático. Los determinantes citoplasmáticos. A ver, ¿quién me lo explica con sus palabras? ¿Qué entendió de esto? Yo
Creo que entendí que cuando se forma el cigoto, Ujú. quedan atrapados algunos nutrientes, algunas moléculas y eso. Y después, mientras se va desarrollando, al formar la segmentación, a entrar en la segmentación, esos nutrientes se van separando con la mitosis en cada célula diferente. Exacto. ¿Y cómo van quedando entre unas células y otras? Diferentes tipos de moléculas en el Distribuidos citoplasma. entonces No sé, claro, de manera desigual, ¿no? Ahí va. claro. Eso es lo que son los determinantes citoplasmáticos. Lo que acabas de decir, son proteínas, ¿sí? Que permiten que un gen se transcriba. Acuérdense que cuando un gen se va a expresar, hay un ARN mensajero que lo copia, lo transcribe y lo lleva a un ribosoma para que se traduzca, ¿sí? Entonces esas proteínas van a ser factores que van a permitir que un gen se active, es decir, se transcriba y se traduzca, y se formen nuevas proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, al formarse nuevas proteínas, esa célula va a cambiar, ya no es la misma, ¿sí? Ahí tenemos una fotito de lo que yo les hacía hoy, paso a paso. Aquí tendríamos una cantidad de moléculas, los cuadraditos, los círculos, las cruces, estos que parecen relojes de arena, no sé, ¿verdad? Y la distribución desigual que tienen en sus citoplasmas cuando se dividen esas células. Entonces, cada vez que se dividen, fíjense, esta se dividió y distribuyó desigualmente su contenido citoplasmático, pero cuando esta se divida también lo va a distribuir desigualmente. Entonces los citoplasmas de las células van a tener diferentes proteínas en su interior que van a permitir que genes que se encuentran aquí en los núcleos, que son pedacitos de ADN, se expresen o no se expresen. Van a determinar eso. El otro mecanismo de diferenciación celular, o sea, que hace que una célula pase de ser totipotencial a pluripotencial y después a diferenciada. ¿Cuál es el otro que vimos? Lo veíamos en la mórula, que empiezan a actuar algunas sustancias que están ¿dónde? En la parte externa, o sea, en el Exacto. útero. En la parte externa de la trompa. No se olviden que estamos en la trompa todavía, ¿no? ¿Y se llaman cómo esas sustancias? Morfógenos. Morfógenos. Ahí va. Ahí se produce otro mecanismo que provoca la diferenciación de las células, o sea, su adquisición del destino final, son los morfógenos. ¿Sí? Son sustancias externas al embrión, no pertenecen al embrión, pertenecen a la madre de ese embrión. ¿Sí? Están en la trompa, en los fluidos de la trompa y en los fluidos del útero, y son los que provocan inducciones. ¿Qué quiere decir esto? Cambios. Hacen que esa célula cambie, la inducen a algo. ¿Sí? Hacen que con esa sustancia, moléculas que tienen adentro, estimulen a los genes a expresarse o a no expresarse. Entonces ahí vimos que con los morfógenos se diferenciaron las dos primeras grandes líneas celulares, que son el trofoblasto y el embrioblasto. ¿Sí? Estos dos, tanto los determinantes citoplasmáticos como las inducciones por morfógenos, son las que provocan las primeras diferenciaciones. Ya después de que la masa celular adquirió distintos tipos celulares, ya estos no actúan y actúan otros factores. Cuando ya el embrión está bien formadito, que ya tiene tejidos y tiene diferentes partes, ahí ya no están estas sustancias. Empiezan a actuar otro tipo de sustancias que reciben el nombre de inducciones parácrinas y endocrinas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Hormonas. Ya el embrión tiene órganos y empieza a formar hormonas. Entonces esas hormonas empiezan a modificar la acción de las células, como hacen las hormonas en nuestro cuerpo. Esto ocurre desde el embrión hasta los últimos días de nuestra vida, ¿no? Pero hay ¿Cómo? hay hormonas que afectan al embrión. ¿Sí? Hay hormonas que se empiezan a producir, hormonas que son embrionarias, no las hormonas finales que tenemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando al segundo mes de vida intrauterina, que el embrión femenino y el embrión masculino son idénticos,
¿sí? Empiezan a aparecer unas hormonas, la hormona mulleriana se llama, que después de adultos no la tenemos, que es la que provoca que la gónada indiferenciada se transforme en ovario. Y si no está esa hormona, esa gónada indiferenciada se transforma en testículo. Entonces va a haber un factor inductor que hace que esa masita de células que iba a ser, que es una gónada, que va a ser un órgano formador de gametos, se diferencie o en testículo o en ovario. ¿De acuerdo? Claro, pero yo decía que afecta en plan que provoca abortos y eso. Ah, Ya sea una vos decís que natural para o una... interrupción del embarazo. No, Claro, generalmente esas hormonas, esas sustancias químicas que pueden ser externas, pueden ser de la madre. Eso sí, una hormona materna puede provocar algo de eso, o una sustancia química externa puede provocar un claro. aborto. Pero estas hormonas son producidas por los tejidos del embrión que empiezan a viajar por la sangre del embrión, porque ya hay sangre cuando empieza a pasar esto, y van a actuar sobre un tejido en particular donde hay receptores proteicos que reconocen a esas sustancias. Entonces, esas sustancias son capaces de inducir a esas células. Cuando la inducción es parácrina, es cuando la sustancia química que se produce para inducir, o sea, una célula inductora produce una sustancia química de tipo hormona para inducir a otro tejido, es cercano. Por ejemplo, el tejido inductor está al lado del tejido inducido. Entonces decimos que la inducción es parácrina. ¿Sí? La sustancia química se produce en las cercanías de la célula que se va a modificar. Y es producida por otro conjunto de células que van a producir esta sustancia inductora. A las células que producen sustancia inductora se les llama células inductoras. Y a las células que son capaces de actuar frente a esa sustancia inductora se les llama células inducidas. ¿Sí? Esas células inducidas se dice que son competentes. ¿Sí? ¿Por qué son competentes? Porque son capaces de actuar frente al agente inductor. Tienen receptores en sus membranas que reconocen a la molécula inductora. Cuando la inducción es endocrina, esto es casi cuando el embrión ya está en su etapa fetal, ¿verdad? Es decir, las inducciones endócrinas se van produciendo cuando ya hay una circulación y las hormonas pueden viajar por la sangre del feto hacia distintos tejidos ya formados. Estas inducciones son las que se dan hasta el día de hoy. Nosotros tenemos una cantidad de hormonas que viajan por la sangre y que provocan cambios en la función de nuestras células. ¿Sí? Bueno, estas lo que tienen de diferente con las hormonas que tenemos hoy es que muchas veces provocan cambios que hacen que una célula se transforme en otro tipo celular. ¿Bien? Entonces tendríamos determinantes citoplasmáticos al comienzo del desarrollo embrionario como responsables de las primeras diferenciaciones celulares, los morfógenos también al comienzo del desarrollo embrionario como responsables de la aparición de los primeros tejidos del embrión, y las inducciones parácrinas y endocrinas como responsables del resto de las diferenciaciones del feto. Como ven ahí, son mensajeros químicos hormonales. Cercanos se dice que la inducción es parácrina, lejanos se dice que la inducción es endócrina. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces volvemos a lo que estábamos viendo, y con esa acción de los morfógenos y la formación del blastocisto terminaría la segmentación. ¿Sí? Y ahí estaríamos ya llegando al útero. Ya el blastocisto ya no está en la trompa, ya cayó a la cavidad uterina. Entonces, ahora lo que tiene que hacer como acto seguido es implantarse. ¿Qué quiere decir implantarse? Miremos en la lámina, ¿sí? Ese blastocisto que habíamos visto al comienzo se pega, literalmente, se pega a la capa interna del útero que recibe el nombre de endometrio. ¿Sí? Toda esta capa naranja que ustedes están viendo dibujada aquí es lo que se conoce con el nombre de endometrio, es la capa interna del útero.
esta que las mujeres desprendemos parte de ella durante todos los meses como flujo menstrual, ¿sí? Y esta capa llamada endometrio está formada por varias partes, varios tejidos. Un tejido que reviste, que se llama epitelio, un tejido epitelial que se introduce hacia el interior de esta capa que se llaman glándulas, es un tejido epitelial glandular, un tejido conjuntivo que forma el corion, y una cantidad de vasos sanguíneos, ¿verdad?, que empiezan a crecer dentro de ese endometrio todos los meses. ¿Para qué? Por si pasa esto, por si un blastocisto se pega al epitelio del endometrio. Cuando se produce la menstruación, todos estos vasos se destruyen, por eso es que se produce un sangrado, y toda esta capa periférica del útero se pierde. Queda solamente un pedacito de esta capa de endometrio, que es el que lo va a renovar mes tras mes, ¿sí? Pero esto nuevo que creció se pierde, si no llega un blastocisto. Ahora, si llega un blastocisto y se pega, esto no se pierde, crece. ¿De acuerdo? Así que la implantación sería la introducción del embrioncito, del blastocisto en primera instancia, en el interior del endometrio. Cuando empieza la implantación, el blastocisto se pega al epitelio del endometrio a través del trofoblasto. ¿Vieron? Y no se pega de cualquier lugar. Se pega con su polo embrionario hacia el endometrio. Acá vamos a distinguir dos polos. El polo donde está el macizo celular interno, que es el que va a formar el embrión, que vamos a llamar polo embrionario, y el polo opuesto de la pelotita, ¿verdad?, que sería el polo vegetativo. ¿Sí? Siempre la implantación es a polo embrionario. Es decir, esa zona del blastocisto es la que se pega al endometrio. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que se pega al endometrio, ahí siguen, a partir de los morfógenos que todavía están actuando, ahora son morfógenos del líquido uterino, ¿sí? Estas células que están pegadas al epitelio del endometrio empiezan a diferenciarse, ¿sí? Por acción de morfógenos empiezan a diferenciarse. Entonces, como pueden observar en la otra lámina, esas células que eran verdes ahora quedaron en células violetas y en células marrones. ¿Sí? Las segundas diferenciaciones, después de que se formó el trofoblasto y el embrioblasto, las sufre el trofoblasto. En un sector de él, en el sector que queda pegado al endometrio. Y ahí se diferencian dos grupos celulares nuevos. Unos que se meten adentro del endometrio, son células ameboides que pueden emitir pseudópodos y liberar enzimas y empezar a degradar el endometrio, a agujerearlo químicamente y a expandirse hacia adentro de él. Y a esas células se le llaman sincicio-trofoblasto. Vuelvo de nuevo porque estos nombres son complejos hasta de pronunciar. El trofoblasto, entonces, una vez que se pega, por acción de sustancias químicas morfógenas del útero, empieza a diferenciar estas células. Quiere decir que estas células son competentes, tienen receptores para, ¿verdad?, captar las sustancias químicas morfógenas y cambiar. Entonces, ¿en qué cambian estas células? En dos grupos celulares distintos, ¿sí? Uno, que se llaman sincicio-trofoblasto, y que tienen como destino perforar la pared del endometrio por medio de enzimas y expandirse hacia el interior del endometrio. Lo que van a buscar es... Como una raíz. ¿Eh? Como una raíz. Como que echar a raíces, por eso el nombre implantación, tú lo has dicho, ¿verdad? Por eso el nombre de implantación, es como que se están arraizando, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de formar estas raíces? Alcanzar estas glándulas y estos vasos sanguíneos, ¿sí? Para luego formar un conjunto, un órgano especial, que va a ser la placenta, que va a nutrir al embrión que va a estar creciendo acá adentro. ¿De acuerdo?
Bien, otro grupo celular va a formar otras células que ahora no van a actuar más adelante, que se llaman citotrofoblastos. Van a tener un papel especial en la formación de lo que llaman las vellosidades coriales de la placenta. Y como pueden apreciar, en el macizo celular interno también se dio una diferenciación. Por un lado quedaron las células del macizo, pero las células que están hacia la cavidad, o sea, hacia el blastocele, también se diferenciaron. Y se forma el primer grupo celular del embrión, que es el hipoblasto. Así que durante la implantación hay una diferenciación de una porción del trofoblasto que forma unas células como para echar raíces, como para enraizarse en el útero, que son el sincicio trofoblasto. Otras se transforman en el citotrofoblasto, que van a actuar posteriormente, y en el macizo celular interno, o embrioblasto, se diferencian las primeras células, que es una línea de células llamada hipoblasto. ¿De acuerdo? Bueno. Simultáneamente a que el embrión se está implantando, y eso quiere decir que se empezó a implantar, pero no dejó de hacer cambios. Ya vimos que el embrioblasto formó una nueva capa, ¿sí? Diferenció una nueva capa. Pero también se va a dar un proceso que se llama cavitación. ¿Y a qué le suena esa palabra? ¿De cavidad? Exacto. Miren el embrioblasto lo que le pasa. ¿Se acuerdan? Lo vamos a volver a ver atrás, al embrioblasto, acá, no, aquí, ¿lo vemos el embrioblasto? Que tiene diferenciado el hipoblasto, pero es una masa compacta de células. ¿Lo recuerdan así? Ahora lo vamos a ver qué le pasa. Vieron que era azul y una línea amarilla. Bueno, miren lo que sucedió. ¿Sí? Ese macizo celular interno que era azul, se partió, se abrió y generó una cavidad entre el grupo de células que lo formaba. ¿Sí? Y las células que formaban el hipoblasto se siguieron reproduciendo y a la cavidad blastocele que estaba, ¿se acuerdan que el trofoblasto la rodeaba? Ahora no es más esa cavidad, está rodeada por lo que era el hipoblasto, ¿sí? Y queda una cavidad más chiquita. Es decir, que el embrión va a formar dos nuevas cavidades. Una que está por encima del embrión, que va a llamarse cavidad amniótica. Ahora está por encima, pero después lo va a rodear todo el embrión. Y otra que va a ser a partir del crecimiento del hipoblasto que se genera, que es la cavidad del saco vitelino. Una cavidad que cada vez que va aumentando el tamaño del embrión, esta se va reduciendo y va terminando en nada. En principio va a ser, el saco vitelino es un órgano que forma las células de la sangre del embrión, pero enseguida que se forma la médula ósea roja y todos los órganos que forman células de sangre, deja de tener esa función. Pero en principio es lo que hace. Lo que era verde, que era el trofoblasto, ahora va a formar esta capa que está por fuera del embrión, ¿sí? Que va a llamarse mexodermo extraembrionario. Manuel. Nada, que estamos en hora, no te quería interrumpir. Ah, bueno, perfecto. Termino esto y lo dejamos acá. Y el citotrofoblasto también sigue creciendo y rodea todo el embrión. Y vieron que el sincitio trofoblasto llegó a alcanzar las glándulas y llegó a alcanzar los vasos sanguíneos. Entonces, estas tres capas, el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto, van a formar la primera capa de la placenta, que es el corion. ¿Sí? Es la primera formación parecida a la placenta, o sea, va a ser una parte de la placenta después. Y el embrión, después de la cavitación, quedó reducido a dos hojitas de células. Estas dos que están acá en el centro. Una azul y otra amarillita. ¿Sí? Estas dos hojitas son el embrión. Por lo tanto, el embrión tiene forma de disco, porque es redondito, y bilaminar. Es plano y bilaminar. Esta etapa, el embrión después de la cavitación, y mientras dura la implantación, recibe el nombre de embrión bilaminar.
Acá lo vemos tridimensionalmente. Estas son las capas que van a formar la placenta junto con el útero, y este sería el embrioncito, ¿sí? Que está rodeado de dos cavidades, la cavidad amniótica, la cavidad del saco vitelino, y las dos hojitas de células que tiene, que a la de afuera se le llama epiblasto, y a la de abajo se le sigue llamando hipoblasto. ¿Sí? Bueno. Sí. Hay que De repente, ¿cómo se sabe todo esto? Hoy les voy a colgar en la plataforma una embriología para que puedan leer estas cosas, y si no entienden algo, pregunten la clase mañana, ¿verdad? Porque mañana daríamos por terminado el proceso de desarrollo embrionario. O por lo menos lo que quiero que se queden con desarrollo embrionario ahora. ¿Sí? Genial. Bien, así que ahora les cuelgo en la plataforma un libro para que vayan leyendo. Van a ver que hay mucha más información, van a ver que tiene más etapas en la fecundación. La segmentación se las expliqué casi toda, y estas se las expliqué bastante, pero no di detalles porque si no me pasó la vida explicando esto. Y tenemos re poco tiempo. Entonces voy a hacerlo más light. La idea es que se vayan haciendo un paneo de lo que es el desarrollo embrionario. Empieza con la fecundación, sigue con la segmentación, simultáneamente ocurre la implantación, o sea, la introducción de ese embrión en el útero, la formación de unas cavidades que van a rodear ese embrión, y el embrión a esta altura, que estamos en la segunda semana de vida, tiene dos capitas de hojas de células que se llaman epiblasto e hipoblasto, y tiene forma circular, por eso es un disco, y es plano. Un disco plano bilaminar. ¿De acuerdo? Eso somos cuando tenemos 2 semanas de vida. Un disquito de dos grupitos de células. ¿Bien? Bueno, chicos, los veo mañana y terminamos con esto y les cuelgo el librito. ¿Bien? Sí, gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Pasen lindo. Hasta luego. Chao.